Bien. Entonces les voy a mostrar el video. ¿Dónde está? A ver. No. Allá. Acá. Compartir sonido. El patrimonio. Concepto, elementos y análisis. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero que constituyen una universalidad jurídica. En otras palabras, el patrimonio son las cosas y derechos que se tienen, como también las deudas u obligaciones. Todo esto juntándose para formar una universalidad jurídica, o se hace un todo de derecho. Los elementos del patrimonio son el activo y el pasivo. El activo es el conjunto de bienes apreciables en dinero que podrían ser derechos reales, personales o mixtos. Y el pasivo es el conjunto de cargas susceptibles de valorización pecuniaria que se constituye por obligaciones o deudas que son el aspecto pasivo de los derechos personales. Dicho de otra forma, los activos es lo que se tiene y los pasivos lo que se debe. La diferencia o resta entre el activo y el pasivo de una persona arroja su haber patrimonial si el activo supera al pasivo, o su déficit patrimonial si el pasivo supera al activo. A su vez, el haber y el déficit nos permiten determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. Bueno. Perfecto. Bien. Entonces nosotros la clase pasada ya habíamos hablado del patrimonio, ya habíamos dicho qué era lo que se tenía en cuenta en el patrimonio cuando hablamos justamente de la persona jurídica, pero bueno, vamos a de nuevo hablar sobre el patrimonio. Como bien decía el video, es un conjunto de bienes, cosas y derechos, ¿sí? Estos bienes pueden ser materiales e inmateriales. Lo que sí tiene que suceder, y es un requisito, es que sean de apreciación pecuniaria, ¿sí? Por lo tanto, van a quedar fuera del patrimonio los que no tengan valor económico. Les voy a ir mostrando, a medida que voy hablando, las diapositivas para que sea más fácil lo que sea más entendible lo que estoy diciendo. A ver. Se me vienen perdiendo las cosas que quiero mostrar. Bien, entonces, todo lo que tiene que ver con respecto a las bienes y cosas lo tenemos definido y están clasificados en el Código Civil. A partir del año 2015, Código Civil y Comercial, a partir del año 2015, que justamente entró en vigencia el Código Civil y Comercial, lo que trajo como novedad fue la incorporación de los derechos intelectuales que estaban incorporados por medio de una ley aparte, se incorporó como parte de la normativa del Código Civil y Comercial. Ya lo vamos a ver en qué parte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar de bienes y cosas y de su definición legal. Para eso vamos a leer el artículo 16 del Código Civil. El que lo quiera leer, lo lee, si no me avisan, y yo digo quién lo lee. Sí. Ahí lo busco, ¿no? ¿Listo? Código.
Artículo 16, bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Bien, esta definición viene desde el código anterior. Esa última parte se había agregado, porque obviamente cuando Vélez Sarsfield creó el código no existía nada parecido a, digamos, no había ninguna referencia a las fuerzas naturales. Sí se incorpora luego por medio de una ley y actualmente ya está definido dentro del código. Lo importante es la diferencia que hace entre bienes y cosas. Entonces, cosas va a ser toda la cuestión tangible o material. Lo importante, dijimos, como apreciación patrimonial, es que tienen que ser susceptibles de apreciación pecuniaria. La apreciación pecuniaria se refiere o hace referencia a esto que ven acá, que es la valuación económica, ¿sí? Entonces, los bienes susceptibles de evaluación económica de tipo inmateriales pueden ser, por ejemplo, un derecho de crédito o una marca, ¿sí? Un bien susceptible de evaluación económica de tipo material puede ser, por ejemplo, un auto. Ahora bien, tenemos también bienes de apreciación pecuniaria, perdón, que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, que pueden ser de tipo inmateriales o materiales. Por ejemplo, algo inmaterial es un recuerdo, ¿sí? El recuerdo va a ser inmaterial, porque no es tangible, y no va a tener una apreciación pecuniaria. Una cosa o un bien material que tampoco va a tener apreciación pecuniaria va a ser, por ejemplo, una parte del cuerpo, ¿sí? Por sí solo. Acá tenemos lo que veníamos hablando de qué es el patrimonio, es el conjunto de bienes en sentido estricto y cosas, que son los bienes materiales, susceptibles de evaluación económica de una persona. Ahí tenemos el cosito, y vamos acá con la clasificación de las cosas. Las cosas, vamos a ir leyendo los artículos, 1 o 2 artículos, no se mareen con los términos jurídicos, y vamos a ir dando ejemplos. Cuando vayamos dando ejemplos, se va a entender a qué se refiere cada uno de los artículos. Recuerden que yo les conté que la idea de este nuevo Código Civil y Comercial es que cualquier persona pueda acceder al mismo y entender cómo está regulada su vida privada, ¿sí? Así que no se asusten, estamos leyendo algo que en teoría tendríamos que leer aunque sea una vez en la vida. ¿Quién leyó recién? Yo, profe Mauricio. Bien, Mauricio. Entonces ahora va a leer... ay, no puedo ver por acá. ¿Ustedes están viendo todo lo que yo veo? Hoy somos pocos, somos 5. Y yo sé. Bueno, lee Leonel. Sí, profe, ¿qué hay que leer? Perdón. Disculpa, no te dije. 225, 226 y 227. Léelos así todos corridito para que... Ok, el Código Civil, ¿no? Sí, del Código Civil y Comercial, sí. El 220... 5, 226 y 227. 25, 26, 27, ok. Artículo 225. Inmuebles por su naturaleza. Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Bien, espera, Artículo vamos por parte. Espérame primero. Okay. Entonces, la primera definición es inmuebles y nos dice inmuebles por naturaleza. El suelo, lo que se encuentra adherido orgánicamente a él y lo que se encuentra por abajo, en el lecho creo que dice, las que se encuentran bajo el lecho, disculpen, bajo el suelo sin el hecho del hombre. ¿Qué puede ser? ¿Qué es el suelo? Cualquier tipo de terreno, ¿sí? Cualquier pedazo de tierra es un inmueble, ¿sí? Las cosas incorporadas de él de una manera orgánica. ¿Qué podría ser? Un inmueble por naturaleza, cosa incorporada a él de forma
orgánica. Un árbol. Un árbol, la planta, el yuyo que crece. Está incorporado de forma orgánica. Cayó agua y creció. ¿Estamos? Y por último tenemos las cosas que se encuentran en el suelo, por debajo del suelo, y que no haya sido incorporada por el hombre. Porque, ya lo vamos a ver más adelante, pero ¿cuál sería un ejemplo de algo que no es un inmueble por naturaleza? Un tesoro, ¿sí? Porque el tesoro alguien lo puso ahí. ¿Estamos? Ahora, podría ser, no sé. ¿Hay alguien que está hablando? ¿O soy yo? Creí que estamos, entonces cualquier cosa que encontremos bajo el suelo, puede ser por ejemplo algún metal precioso, que no haya sido incorporado por el hombre, es un inmueble por naturaleza. ¿Sí? Vamos ahora, Leonel, con el 226. 226. Inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado, sin la voluntad del propietario. No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Bien. ¿Qué se les ocurre que podría ser un inmueble por accesión? Aquellas cosas muebles que se encuentran, las cosas muebles, no leímos todavía las cosas muebles. Quiero decir la característica, la cosa mueble es lo que yo puedo trasladar o mover con fuerza externa, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser una cosa por accesión? Aquellas cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. ¿Qué podría ser? No sé. La casa. La casa. A la casa la tengo que construir y va a quedar adherida de forma tal que va a crear un todo con la cosa, pero no es un árbol, no es una planta, no nace orgánicamente ni tampoco, no sé por qué, no crecen de abajo de las raíces, ¿se entiende? Pero es por accesión. Lo genera el hombre y genera un todo o una unidad que hace su carácter de perpetuidad. Cualquier construcción, una casa, no sé, un aljibe, una pared, ¿se entendió? Ese entonces va a ser un inmueble por accesión. Y vamos al 227. Leonel. Eh, 227. Cosas muebles. Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Bien. Cosas muebles pueden desplazarse por sí mismas o por cosa externa. ¿Qué cosa puede desplazarse por sí misma? Una persona, un animal. Perfecto, las personas no somos cosas, chicos. El animal. El animal. Los animales son cosas. Sí, esto es algo importante. Ustedes vieron que a nivel, en principio, nacional y sobre todo provincial, se está luchando mucho con el tema de los animales y los derechos como tales. Pero hay un tema, y es que para nuestro Código Civil, los animales son cosas, ¿sí? Entonces, hay una dicotomía jurídica justamente de decir hasta dónde las cosas tienen derechos, ¿sí? Entonces es una batalla muy interesante, porque nadie niega que los animales sufren, entonces, ¿hasta qué punto podemos considerarlo no una cosa? ¿Se entiende? Es todo un debate que se está dando actualmente, porque es de lo que se conoce como derecho emergente, y es un análisis muy interesante, que ojalá, bueno, en La Rioja, no sé si ya terminó o está haciendo en estos días el primer juicio por maltrato animal. Sí. Así que bueno, es para que lo sepan. Para nuestro Código Civil, el perrito es una cosa, el burro es una cosa, el caballo es una cosa. ¿Por qué? Porque se mueve por su propia fuerza. Ahora,
una cosa que se mueva por una fuerza externa, ¿cuál podría ser? Un auto. Un auto. El molino de viento. El molino de viento está ahí, pero si no hay viento, no se mueve. ¿Se entiende? Bien. Bien. Entonces, tendríamos que haber leído el 2.27 primero. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre muebles, entre cosas muebles y entre cosas inmuebles. Siempre hablando de las cosas. Recuerden todo lo que es material, lo que es tangible. Bienes, materiales, igual a cosas. Vamos a ver ahora la diferencia, hoy se me fue el cuadrito, entre cosas divisibles e indivisibles. Acá estaban, chicos. La clasificación, vamos ahora con muebles e inmuebles, divisibles e indivisibles. Carlos, ¿podés leer el artículo 228? Bueno, cosas divisibles. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forman un todo homogéneo y análogo, tanto de las otras partes como a la cosa misma. Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales. Bien, está así tal cual transcrito en la filmina. Las indivisibles, por contrario sensu, son aquellas que no pueden fraccionarse porque justamente al hacerlo pierden su valor económico. ¿Sí? ¿Qué sería un ejemplo de una cosa divisible? Suponemos o pensamos que puede ser. ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Cuál sería un ejemplo de algo de una cosa divisible? Una parcela. Siempre y Perfecto. cuando la división sea... Económica. Sí, En no La quede Rioja, chiquitito. sí, en La Rioja, la cuestión de la división económica o antieconómica lo determina cada municipalidad para sus territorios, ¿sí? En La Rioja, creo que el mínimo es de 10 por 20, creo, no recuerdo muy bien. Una vez se hizo un trabajo sobre eso. Si no respeta esas esas proporciones, no se tienen en cuenta como un terreno particular, sino tiene que pasar a ser propiedad horizontal, que es otra figura jurídica, ¿sí? Pero como para que más o menos se tenga en cuenta. ¿Cómo es, profe, eso? La última parte, propiedad. Horizontal. La propiedad horizontal es la que es para Sí, arriba sí. de los departamentos. Bueno, es en otras medidas. Entonces, Sí. cuando se tiene que hacer un trámite distinto, se tiene que inscribir de forma distinta en catastro y en la municipalidad. Bien, ¿y cuál sería una cosa indivisible? ¿Qué sería una cosa indivisible? Como ejemplo. ¿Y un animal puede ser? Perfecto, un animal. Un animal vivo, ¿sí? Por ejemplo, se da mucho, vieron la venta de caballos, de vacas, hay un mercado específico, ¿sí? Entonces, sería una cosa indivisible, un animal. Perdería su valor como tal, ¿sí? Bien, pasamos ahora con la otra clasificación. Ay, se me va el cuadro. Bien, las porciones deben ser reales. Bien, vamos el fraccionamiento no debe ser anticuado. Cosas principales y accesorias. Vamos con el artículo 229 y 230. ¿Quién leyó recién? Carlos, lo estoy leyendo tal cual están acá. Federico Oliva. Sí, ¿cuál tengo que leer? El 229 y el 230. Ahí lo busco. Listo, no hay problema. $229 y ¿cuál más? Y 230. Listo. Cosas principales, el artículo 29. Cosas principales. Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas. Artículo 230. Cosas accesorias. Son cosas accesorias
aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual depende o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es de la cosa principal, excepto de disposición legal en contrario. ¿Continúa el artículo? No. Ah, bueno. No, sí. Perdón. No hay problema. Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible distinguir la accesoria de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo valor, no hay cosa principal ni accesoria. Bien. Entonces, cosas principales y cosas accesorias. La principal, la que puede existir por sí misma. Acá tengo los criterios normativos. Y accesoria, la que depende su existencia de otra que es principal. Ahí les daba un ejemplo acá en lo que les estoy mostrando yo en la filmina, que dice, por ejemplo, sería una cosa accesoria la tapa de un termo. ¿Sí? Porque no es, sin un termo, no es nada, digamos, básicamente, ¿se entiende? La tapa del termo sin el termo no sirve de nada. ¿Estamos? Eso sería la principal y la accesoria. Otro ejemplo es el de la pintura y su marco. El marco tiene valor en tanto tiene una pintura que es el objeto principal. Asimismo, la pintura por sí misma no necesita del marco, digamos, podría ser un marco de madera, un marco de metal, el marco que sea. El valor es el de la pintura en sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sería como lo mismo que una casa y los muebles. ¿En qué sentido? Y la casa sería, los muebles serían accesorios. O sea, en el caso de que puedo vender una casa amueblada o no la puedo vender, pero serían accesorios. Supongo, no sé. No, porque en realidad los muebles por sí mismos es aquella que crea una dependencia. La cosa accesoria es aquella que crea una dependencia con la principal, que si la principal no existe, él tampoco existiría. Por eso dice la tapa del termo. La tapa del termo, Lumilagro, si se me rompe el termo Lumilagro, y no me sirve para nada más, porque es la tapa del termo Lumilagro. Estoy diciendo una marca, pero digo, ¿se entiende? La mesa va a ser mesa en su casa, en la de su primo, en la de su mamá, ¿se entiende? Es aquella que su misma forma, sin la principal, no sería nada. ¿Estamos? Por un ejemplo como la casa, serían las columnas de la casa que tienen hierros adentro. Exactamente, exactamente. Ahí sí. Perfecto. Ahí sí. Bien. Vamos con la otra clasificación. Cosas consumibles y cosas no consumibles. Creo que me queda Nicolás por leer. Artículo 231, por favor. Sí, profe, ahí leo, no sé si me escucha. ¿Sí? Perfecto. Artículo 231, ¿me dijo? Sí, 231. Cosas consumibles. Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean insusceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo. Bien. Ahí la Filmina les da un ejemplo de cada uno, por eso no les voy a preguntar porque lo dice la Filmina. Pero, por ejemplo, la cosa consumible, aquella cuya existencia termina con el primer uso, sin dudas que una cosa consumible por sí misma es cualquier tipo de alimento. Consumo una manzana, existía la manzana, a los 2 minutos deja de existir. ¿Sí? No consumibles son aquellas que, si bien pueden deteriorarse con el tiempo, por sí mismas en un periodo corto no van a dejar de existir. Por ejemplo, la vestimenta. ¿Sí? Inclusive hay vestimentas que no sé que se quemen o se rompan en su totalidad, es naturalmente perdurable. ¿Estamos?
Esa es la principal diferencia entre cosas consumibles y no consumibles. Y nos queda la diferencia entre cosas fungibles y no fungibles. Creo que ya leyeron todos, ¿no? Vamos. Yo no, profe. Ah, Lucas. Bueno, 232. Artículo 232, cosas fungibles. Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y de igual cantidad. Mira. Ah, bueno, perdón. Las cosas no fungibles no están determinadas en el Código Civil, es decir, no tienen un artículo que las defina, pero a contrario censo, como dice la Filmina, dice, son aquellas donde los individuos de la especie no son equivalentes entre sí, por lo que la sustitución de uno por otro, respetando idéntica calidad, no puede hacerse. Serían cosas fungibles, por ejemplo, ahí dice las naranjas de un mismo tipo. En un cajón son todas fungibles, ¿sí? Generalmente son aquellas que se van a vender por litro o por kilo, porque se entiende que son todas del mismo tipo o especie, ¿sí? Aquellas cosas. Qué sé yo, vino, aceite, naranjas, manzanas, papas, ¿sí? Las no fungibles dijimos que son aquellas en las que no son equivalentes entre sí. Por ejemplo, una obra de arte. Todos los cuadros no son iguales de por sí, no son cosas fungibles. Las estatuas no son cosas fungibles. Todas tienen una particularidad o tienen algo distinto que las define y determina. ¿Sí? Bien, vamos entonces ahora con vamos con las definiciones de frutos y productos. Y después, ¿qué me queda? Bien. Me señala el 232, puede ser. No estoy ahora con el código, si no ya lo busco. ¿Alguno que quiera leer porque recién leyó el 232 Sería el compañero? 233, el de frutos y productos. Está mal acá. Bien. Léelo, por favor, ya que lo dijiste, Lucas, por favor. Bueno, artículo 233, frutos y productos. Frutos son los objetos que un bien produce de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia. Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza. Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra. Frutos civiles son las rentas que la cosa produce. Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles. Productos son los objetos no renovables que, separados o sacados de la cosa alterna o disminuyen su sustancia. Los frutos Perfecto. naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa si no son separados. Perfecto. Habría que empezar de atrás para adelante con el artículo. En tanto el fruto o el producto no se separa de la cosa que le da origen, son un todo, ¿sí? Ahora bien, cuando lo separo, es cuando vamos a hablar del fruto o producto, ¿sí? El artículo, como ven, es bastante claro. Acá la Filmina les va dando ejemplo de cada uno. Fruto natural, que es la producción espontánea de la naturaleza, es cualquier fruto puede llamarse la manzana en el árbol, la papa que saco de la tierra, la uva que crece en la vid, todos, en cuanto yo los separe, van a ser un fruto, ¿sí? Los frutos industriales son los que se producen con la industria del hombre o la cultura de la tierra. Y dice, por ejemplo, un electrodoméstico. Y los frutos civiles son las rentas que la cosa produce, como el alquiler de un inmueble. El dinero que yo gano alquilando a un inmueble es un fruto civil, ¿sí? Y también el dinero que yo gano por realizar algún tipo de trabajo, ya sea de forma dependiente o independiente.
Los productos son los objetos no renovables que, separados o sacados de la cosa, van a alterar su sustancia. Y por ejemplo, dicen los minerales extraídos de la mina. ¿Por qué? Porque no los va a volver a producir. Entonces, si no los vuelve a producir, es un producto, no un fruto. ¿Estamos? Bien. Esto lo paso rapidito porque quiero ir a los derechos. Bien. Dijimos entonces que el patrimonio va a estar, va a ser el conjunto de bienes, en sentido estricto, susceptible, y de cosas susceptibles de evaluación económica, pertenecientes a una persona que tengan valor económico, ¿sí? Entonces, dijimos, como lo vimos en el video, y si no se los vuelvo a mostrar acá, susceptible de evaluación económica de una persona, y en cuanto al aspecto económico que lo veíamos en el video, que yo ayer también les hablé, se habla de que es el activo y el pasivo. ¿Recuerdan? El activo es el crédito que tiene a favor la persona, el pasivo son las deudas u obligaciones. ¿Estamos? Quiero ir a esta parte. Bien. ¿Por qué otras? Dijimos que son bienes inmateriales y las cosas. Dentro de los bienes inmateriales hablamos de los derechos, ¿sí? ¿Qué derechos van a estar dentro de esta, del concepto que engloba el patrimonio? Van a estar los derechos reales, los derechos personales y los derechos intelectuales. Vamos al derechos reales. Lo vamos a leer solo para que lo sepan, no vamos a entrar en una parte jurídica para no marearnos. Vamos a leer el artículo 1882. ¿Quién fue el último que leyó? Volvemos a empezar la rueda. Creo que había empezado Mauricio la primera vez, ¿verdad? Yo no leí por las dudas. Ah, Fernando, bueno, menos mal que me avisan. Entonces lee el 1882. ¿Quién tampoco leyó? Bueno, ahí lo busco. Bueno, Leonardo, después seguís vos. Ahora que lea Fernando. 1182 del Código Civil y Comercial. ¿1182 1882? 1182. Bueno. Está mal ahí en la... Sí, está mal en la filmina. Bueno, en el otro también vieron que estaba mal. Yo voy a subir la filmina, pero ustedes acuérdense. Se los voy a describir. Creo que puedo escribir. Esperen que ponga. Era 233 y 1182. ¿Será este? Dice pacto de preferencia. Ah, no, entonces lo tengo yo en mi apunte. 1882, entonces sí está bien. Está bien. Dice, capítulo 1, principios comunes. Artículo 1882, concepto. El derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia a las demás previstas en este código. Bien. El derecho real es el que vamos a poder ejercer sobre todos los objetos que consideramos de tipo inmueble. Recuerden que recién vimos cuáles eran los objetos inmuebles y los objetos muebles. Como ven acá la filmina dice, se ejercen directamente en relación a una cosa por contraposición a los derechos personales, donde su titular no tiene un derecho relacionado a una cosa, sino a otra, que es a otra persona. Entonces, los derechos reales son los derechos que voy a ejercer sobre una cosa, inmueble o mueble. Los derechos personales son los que voy a tener respecto a otra persona a quien puedo exigirle que realice una prestación. La prestación es la posibilidad de exigirle al otro que haga, no haga o deje de hacer algo que está haciendo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un ratito cuando veamos los derechos personales, pero es para que ustedes vayan viendo la diferencia.
Los derechos intelectuales son una mixtura entre el derecho real y el derecho personal. Por eso está como una tercera categoría. Tiene partes de cada uno. Por eso se lo entiende como una tercera categoría de derechos. ¿Sí? Vamos a ver si acá los enumera. Ahí está. El 1887 es lo que quería ver. Leonardo, por favor, lee el 1887. Bueno, profe, ahí lo busco. Enumeración. Son derechos reales de este código: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis y la prenda. Bien. ¿Les son familiares algunos de estos derechos reales que están acá? ¿Los han escuchado? No vamos a hablar de todos, pero más o menos para ver si han escuchado de alguno de estos tipos de derechos reales. Lo primero que les tengo que decir es que este artículo es de los que se conoce como taxativos, es decir, no existen más derechos reales que los que están acá enumerados. Entonces, esto se determina así porque las partes, digamos, dos personas, no podrían decir que están constituyendo un derecho real. No, los derechos reales son solo los que dice el Código Civil y este artículo. Y no se pueden agregar más, a no ser que luego por una ley se agregue alguna cuestión más, o que se cree un nuevo código y se agregue o se saque alguno de estos títulos. A nivel general, más o menos se los voy a explicar para que ustedes vean cuál tienen. Por ejemplo, respecto de la casa que yo construí en un derecho que es propio. ¿Cuál creen que se llama ese tipo de derecho real? ¿Se llama uso, se llama habitación o se llama dominio? Yo creo que dominio, ¿no es? Es lo que yo hice, mi dominio. Exacto. El derecho real sobre mi casa, en el que yo construí en mi terreno, se llama dominio. ¿Sí? El condominio es cuando dos personas tienen sobre la casa, han hecho la casa juntas en un terreno que era de los dos. En ese caso es un condominio. ¿Estamos? Les estoy dando así a grandes rasgos para que se pueda entender. La propiedad horizontal es esto que yo les decía recién, cuando se realiza un edificio respecto de los departamentos. ¿Estamos? La servidumbre es el derecho que se realiza, por ahí estos son derechos más del interior de la provincia, donde hay muchos campos. Ahí puede suceder que haya un campo, digamos, atrás de un campo que da a una ruta o camino, ¿sí? Entonces, como este terreno que está como, tiene a la vuelta otros terrenos, no puede salir por ningún lado, se hace un camino, y ese camino es de servidumbre. Sí o sí se le tiene que dar a esta persona que está encerrada por otros terrenos, y es un derecho real que se adquiere. La hipoteca es la que se constituye, generalmente la constituyen los bancos cuando se genera un préstamo, entonces se dice que hipoteca la casa. Esa hipoteca es una garantía, entonces hasta que yo no complete ese pago de la hipoteca, tiene un derecho real sobre el inmueble. Una vez que se completa la hipoteca, que se paga ese préstamo, la hipoteca se levanta. ¿Sí? La prenda, ustedes la deben haber escuchado, es muy parecido a esto de la hipoteca, pero se genera respecto de los bienes muebles, como generalmente se da en los automóviles. ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos, que son por ahí los más escuchados. ¿Sí? Es lo peor eso hoy en día. ¿Cómo? Es lo peor hoy en día. ¿La prenda? Sí, con el tema de los autos. Sí. Tengan cuidado cuando compren autos, porque la prenda, al igual que la hipoteca, es algo que pesa sobre la cosa mueble. Hasta que no se pague, no importa quién sea su dueño, sino que pesa sobre la cosa. ¿Se entiende? Entonces va como si fuera una garrapata.
Va con la cosa, no importa quién la tenga. ¿Sí? Bien. Por eso, pero esas ya son cuestiones más jurídicas, por eso no quería entrar en ese tema. No vamos a entrar a la clasificación de los derechos reales. Vamos con los derechos personales que recién dijimos. Es respecto de otra persona para que realice una prestación. ¿Ahora sí leyeron todos? Aunque sea una vez, así volvemos a la rueda. ¿Qué lee el primero? Mauricio, ¿vos habías leído la primera vez? Ahí dijo Mauricio en el chat que se ausentaba unos minutos, no sé si ya va a volver. Ay, disculpa. Bueno, Lucas, ya que hablaste, entonces por favor vos y lo hacemos leer al último Mauricio. Bueno, El 724. Lo que pasa es que yo estoy compartiendo la pantalla, entonces no miro, chicos, mucho el chat porque... Déjeme que lo busque. ¿700 cuánto? 24. Estoy volviendo porque me quedé en el 1800. No importa. Ah, vos fuiste el último que... No, lo no, cortó. no. Ah, bueno. No, pero ¿Sí? me había para leerlo también. 1700. No, 700. 724. 24. Definición. Artículo 724. Definición. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Bien. En este artículo se resume todo lo que tiene que ver con los derechos personales. Es decir, desde este artículo comienza todo lo que tiene que ver con esta cuestión de los derechos personales, de si se cumple o no se cumple. Como elementos caracterizantes de los derechos personales tenemos que vamos a tener a dos sujetos y un objeto. Vamos a tener a un sujeto activo, que es el acreedor, quien exige el cumplimiento de algo, y vamos a tener a una persona, a un sujeto pasivo, que va a ser el deudor, quien debe cumplir con esto que la otra persona está exigiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se exige a realizar? Es una prestación. Esta prestación es un dar, un hacer o un no hacer, como yo recién les decía. Entonces, le exijo al otro una prestación, ¿para qué? Para satisfacer un interés y ante el incumplimiento puedo obtener forzadamente la satisfacción de esa prestación, ¿sí? La satisfacción del interés. A partir de acá empieza todo el desarrollo. ¿Quién es el activo? ¿Quién puede exigir? ¿Quién no puede exigir? ¿Cómo tiene que ser el deudor? ¿Cómo tiene que ser esta exigencia para que cumpla con el mandato, con la prestación? Que es más que nada una cuestión jurídica, ¿sí? Acá le decía, sujetos, acreedor, deudor y el objeto. Que no vienen al caso, porque es más que nada una cuestión jurídica, pero sí tienen que saber cómo se llaman cada uno de los sujetos y qué es lo que puede exigir. Vamos ahora con los derechos intelectuales. Bien, derechos intelectuales. El derecho intelectual, como les decía yo, apareció con la ley 11.723 y primero apareció como un agregado, y hoy, si bien no lo tenemos como un artículo específico, sí leemos en el código diferentes cuestiones que tienen que ver con los derechos intelectuales. El derecho intelectual, como dice la Filmina, es el derecho que se reconoce al inventor o descubridor de una cosa u obra de gozar de los frutos de su trabajo intelectual, ya sea un invento, un descubrimiento, una obra científica, literaria, pictórica, escultórica, musical, etc. El derecho intelectual abarca al invento, como la creación de algo nuevo, al descubrimiento, como el hallazgo de algo que ya existía, que no se conocía, o el trabajo intelectual sobre algo ya existente, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice cuando se le asigna un nuevo uso.
Otra, se va a aplicar sobre los derechos intelectuales también, todo lo referido al derecho intelectual, todo lo que tenga que ver con los derechos industriales. Los derechos industriales están regidos por la ley número 23.262, que es de industria y comercio. Dentro de esta ley de industria y comercio están las marcas, las patentes de invención y los modelos de utilidad, ¿sí? Ahí está. Bueno, todo lo que estoy diciendo me voy adelantando a la filmina. Acá está. Todo lo que tenga que ver con derechos intelectuales lo encontramos en la ley 11.723, que es de propiedad intelectual, y ahí dice que mínimamente lo encontramos en cuestiones referentes a la sociedad conyugal y al 1512, que se refiere a los derechos intelectuales del franquiciante. Alguien que lea el 1512, ya que estamos en el Código Civil y Comercial. ¿Alguien que lo tenga a mano para leer? Cualquier. Si no, ¿En qué? Recién llego, profe, me ausenté unos segundos. ¿Mauricio? Sí, ¿qué está? 1512 sí, estamos hablando de los derechos intelectuales. Y vamos a ver dónde habla puntualmente, por lo menos habla de derecho intelectual en el Código Civil y Comercial. 1512, Mauricio, si podés. Bueno, acá, conceptos. Código Civil Comercial, artículo 1512, concepto. Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la presentación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. Bien. El franquiciante, sí, continúa. Seguí. No, sí, El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marca, patentes, nombres comerciales, derecho de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia, o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. El franquiciante no puede tener participación accionaria del control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. Bien, como ven, es bastante enredado de franquiciante y franquiciado, pero bueno, este artículo es uno de los agregados que específicamente habla de derechos intelectuales, ¿sí? Que se incorporó en el 2015 con la nueva sanción del Código Civil y Comercial. Entonces, con esto terminaríamos hoy con lo que tiene que ver con patrimonio. Esto ya es muy jurídico y no es lo que quiero que veamos. Bien, entonces lo que tiene que quedar de la clase de hoy es que vimos el patrimonio, vimos que es un conjunto de bienes y de cosas que tienen un valor pecuniario. Si no tienen valor pecuniario, a los fines jurídicos no nos interesa, ¿sí? Dijimos que como características, para el caso de las personas jurídicas, es un atributo necesario, porque de no existir, no podría existir la persona jurídica por sí misma, ¿sí? Este conjunto entonces tenemos de cosas, que son los bienes materiales, vimos la clasificación, que tienen que saberla, muebles e inmuebles, cosas fungibles y no fungibles, divisibles e indivisibles, principales y accesorios. Y otra cuestión que también reúne el patrimonio son los bienes inmateriales, que serían los derechos patrimoniales, en el que tenemos los derechos reales, que vimos que es un listado taxativo que tiene el Código Civil y que las partes no pueden generar un nuevo derecho real. Los derechos reales son solo los que dice el Código. Tenemos también derechos personales, que estos son el derecho que tiene una persona respecto de otra persona para que le dé algo, haga o no haga algo,
Y finalmente los derechos intelectuales, que los derechos intelectuales son una mezcla entre derechos reales y derechos personales. ¿Sí? A ver, veo ya en qué estado está la matriculación de ustedes para que los que no están se inscriban ya. A ver. Vamos a actualizar. Bueno, voy a pasar la lista y díganme si falta alguno. Lucas Braco, Gabriel Navarro. Gabriel, sos Leonardo, ¿no es cierto? ¿Te dicen Leonardo o te dicen Gabriel? No, Leonardo. Mi primer nombre es Gabriel, pero mi nombre fuerte es Leonardo. Listo, Leonardo. Después tengo a Gustavo Leonel, que ya me di cuenta también, Leonel te dicen, ¿verdad? Sí, profe. Bien, Leonel. Mi hermano también tiene 2 nombres de pila y se llama Luis Leonel y le decimos Leonel. Así que me voy a acordar de los dos Leonardo, de Leonardo y de Leonel. Ezequiel Díaz, Gabriel Mora, Federico Oliva, Fernando Olivera, Mauricio Ortiz, Carlos Oviedo y Gustavo Parco. ¿Me faltó alguno de los que están ahora por lo menos conectados y que no esté inscrito, matriculado? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Son 10 chicos o son 12? ¿Alguno sabe? ¿En las otras materias, profe? Sí. Y no me acuerdo. Supongo que 12. ¿sabes? Yo para evitar mandarle a... Ay, este chico, Guille, que le voy a mandar a pedir entonces el listado. Pero ustedes que sí están, no sé si tienen algún grupo o algo así, recuerden que hoy yo ya cargo la primera actividad, que en realidad van a ser 2, y que va a vencer el sábado, el domingo a las 12 de la noche. Entonces tienen desde hoy hasta el domingo 12 de la noche para realizar la actividad. El lunes, vamos, más allá de que no sé si voy a hacer alguna tipo múltiple opción, algo de eso, ya voy a ver cómo lo organizo. Si no, sea como sea la actividad, el lunes hablamos sobre la actividad que ya va a ser sobre la unidad 1 y 2. Y la semana que viene les voy a dar de las 3 y 4. Lamentablemente vamos a estar un poco atrasados, pero tampoco los quiero llenar de actividad para el fin de semana, ¿sí? Así que bueno, recuerden también que cualquier duda o consulta me la hacen saber por el aula virtual, me mandan un mensaje por ahí, ¿sí? Bueno. Y que cualquier sugerencia de contenido, de recurso para que hagamos en clase, perdón, para que colguemos en el aula virtual, me lo hacen saber, así yo también ya voy manejándome porque cero, en esto soy muy básica, muy, muy básica. Ya voy a subir entonces lo que sí, las unidades como PDF, ya no me hago problema lo de página, que la verdad que me estaba tomando un poco más de tiempo. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, cualquier sugerencia, cualquier duda, me la hacen saber. Tengan buen fin de semana y nos vemos en la clase que viene. Que estén bien, chicos. Nos vemos, profe. Vamos, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, buen fin de Profe.